Se habla mucho del simbolismo de estos actos, pero más allá de eso, ¿qué pueden suponer? ¿Qué peso tiene este anuncio? Porque Israel viene diciendo que por su parte no va a haber reconocimiento. Bien, en el caso español, en realidad es acabar con una anomalía, porque en la práctica España tiene desde hace varias décadas unas relaciones políticas de alto nivel con Palestina, pero sin un reconocimiento que debería haber sido el primer acto sobre el que construir las relaciones diplomáticas, los acuerdos, los tratados, etc. En España hay una misión diplomática del Estado de Palestina que funciona como si fuera una embajada. Por lo tanto, en el caso concreto español, en realidad es acabar con una anomalía, sobre todo porque el arco parlamentario, casi en su totalidad, es partidario de ese reconocimiento, aunque por distintas razones se pospuso. Yo creo que ahora, fruto de lo que está ocurriendo en Gaza y también de las condiciones puestas por el acuerdo de coalición de gobierno, el Estado español ha dado el paso. Claro, pese a estos reconocimientos, Israel parece que lo rebaja, que dice que no va a reconocer nunca al Estado palestino, pero llama a sus embajadores a consultas. ¿Cree que se lo toman en el ámbito interno más en serio de lo que reconocen en público? Bueno, yo creo que es una, digamos, una expresión, una teatralización del malestar. Sobre todo porque ven venir un efecto, digamos, cascada de probablemente otros reconocimientos en las próximas semanas. Y eso significa alterar esa protección, esa coraza, ¿no? Esa armadura de los aliados europeos que en esta nueva situación pueden empezar a tener un discurso más crítico que condicione las relaciones con Israel. El temor es ese, que el ejemplo cunda y que Europa deje de ser mayoritariamente un aliado incondicional. Bueno, pues precisamente de eso le quería preguntar también. Hemos visto estos reconocimientos, vimos la última Asamblea General de la ONU que apoyó que se le otorgue al gobierno autónomo palestino pues esa membresía dentro de las Naciones Unidas. Hemos visto también lo que ha dicho la CPI. ¿Está perdiendo quizás Israel en el terreno diplomático la partida o a la hora de la verdad sus aliados son muy férreos? Bueno, Israel ha podido mantener el estatus que tiene gracias a sus alianzas. Alianzas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Fue primero Francia, luego Estados Unidos, luego una combinación de Estados Unidos y la Unión Europea. La puesta en cuestión de el comportamiento de Israel en la escena internacional obviamente tiene un coste para Israel. Recordemos que Israel, por mucho que sea un país económicamente desarrollado, una potencia tecnológica, militar, etcétera, es extremadamente dependiente del exterior y no podría, por ejemplo, mantener la intensidad, por ejemplo, de la ofensiva armada en Gaza sin el apoyo pues, de algunos socios estratégicos, como es el caso de Estados Unidos y de Alemania. Pero obviamente la guerra de Gaza está demostrando que Israel puede ganar la guerra militar, pero que está perdiendo la guerra política. Su relato está viéndose criticado en profundidad. Eh, esa etiqueta que se ha autoatribuido como la única democracia de Oriente Medio, hoy se ve con escepticismo. Israel es un actor estatal que está presente en organismos internacionales, etcétera, pero que tiene un discurso contrario precisamente a las lógicas de cooperación y de respeto de los derechos, del derecho internacional y de los derechos humanos en Naciones Unidas. ¿Quién se atreve a hacer lo que hace Israel, por ejemplo, en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas, rompiendo la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Eso no lo hace nadie, ¿no? Y esa actitud obviamente tiene un coste y yo diría claramente que Israel está perdiendo la guerra política. Y pese a esto que señala esa pérdida en la guerra política, pero la victoria parece momentánea, al menos en el terreno, ¿sigue siendo viable esa solución de dos estados o seguimos hablando de una quimera? Yo creo que la cuestión de los dos estados
es un componente de una solución más amplia. Es decir, reducir la resolución de la cuestión o del conflicto israelo-palestino exclusivamente a la coexistencia de dos estados es olvidarse que la cuestión palestina es mucho más compleja. Hay un componente de refugiados que requiere una respuesta, hay un componente de discriminación interna dentro de Israel, hay un componente de descolonización y de desocupación, hay muchos otros aspectos que van más allá simplemente del reconocimiento de que hay dos estados y que establecen unas pautas de convivencia. Es la razón por la que el proceso de Oslo implosionó a los pocos años, a los 7 años de funcionamiento. No se puede pretender resolver un problema extremadamente complejo abordando solamente una de sus situaciones, una de sus dimensiones.